Dios los bendiga, mis amados hermanos. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos gracias a Dios nuevamente por la oportunidad que Él nos da de estar aquí en este hogar, en este lugar, porque sabemos que Dios nos ha congregado por su perfecta y buena voluntad para glorificarle y exaltarle y darle a Él toda la honra y toda la gloria. Amén. Amén. Antes de pasar a la lectura, vamos a pasar a unos anuncios. Sabemos que el evangelismo es muy importante. Sabemos que Dios nos ha llamado a predicar las buenas nuevas del evangelio, que es la salvación que nos ha regalado por medio de su gracia. Y todos aquellos que estén con la disponibilidad de poderse comunicar con los demás hermanos de la Iglesia Bíblica de Jesucristo Roca Eterna para poder salir a predicar el evangelio de Jesucristo, podemos hacerlo. No importa el día, lo importante es que nosotros tengamos esa comunicación para poder llevar las buenas nuevas del evangelio, ya sea un día domingo, sábado, cualquier día que estén ustedes disponibles. Nosotros podemos salir a llevar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. También sabemos que el pastor no va a estar hoy. Él me ha permitido estar aquí para traer el Evangelio de Jesucristo. Y queremos que también donde Él está, pedirle a Dios que sea el Señor guiándolo, protegiéndolo, guardándolo del peligro y de todo mal. Porque sabemos que estamos en un mundo lleno de peligro, pero sabemos que el Señor ha tenido y sigue teniendo cuidado de nosotros. Amén. También, antes de pasar a la lectura bíblica, que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo la trae nuestro hermano Edgar, vamos a inclinar nuestro rostro y le vamos a dar gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de estar en este lugar. Amén. Amén. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad tan grande y hermosa que tú nos has regalado por medio de tu gracia, de traernos con tu cuidado a este hogar, a este lugar donde podemos, Señor, escuchar tu palabra y aprender más de ti. Sabemos, Padre, que ya tú todo lo tienes preparado, solamente tenemos que venir delante de ti con humildad y postrarnos delante de tu presencia y decir, heme aquí, úsame a mí. Pedimos, Señor, que así como tú, oh Dios, le hablaste a tu pueblo Israel, también nos sigas hablando con tu palabra cada día, a cada uno de nosotros, porque sabemos, Padre, que tú no cambias, tú sigues siendo el mismo de hoy, ayer y siempre. Tú eres el Dios único y verdadero y tu nombre es Jesucristo. Y te adoramos y te exaltamos porque tú eres más que bueno. Gracias te damos porque nos has traído, Señor, con un propósito y es para aprender más de ti. Sabemos, Padre, que hoy es una hermosa mañana que tú nos has regalado por medio de tu gracia, no porque la merecemos, sino como lo dice tu palabra, porque tú eres más que bueno. Y hoy en esta hermosa mañana pedimos y rogamos en el nombre poderoso de ti, Jesucristo, que nos des, Padre, tu bendición, honrando siempre al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y toda la iglesia dice, amén. Y así le doy el lugar a mi hermano Edgar, que nos trae la lectura. Amén. Amén. Sí, bienvenidos hermanos. La lectura bíblica se encuentra en 1 Corintios, capítulo 10. Y vamos a leer del 1 hasta el 22, de 1 al 22. Eso, 1 Corintios, capítulo 10, del 1 hasta el 22. Por eso lo leemos antifonal, que yo empiezo, ustedes siguen, y el último terminemos juntos. Por eso ya cuando lo tengan, que digan amén. 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 Se pongan de pies. Amén. La palabra de Dios sana, bendita y santificada por Él se lee en tal maneras. Porque no quiero, hermanos, que ignoráis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron al mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual
quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni serán idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni temimos al Señor como también alguno de ellos le tendrán y perecerán por las serpientes. Ni murmuréis como alguno de ellos murmuraron y perecieron por el desierto. Al destructor. Y de estas cosas les codicieron como ejemplos, y están escritas para amonestarán a nosotros, y quisieran alcanzado del fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentaciones que no sean humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tendidos más de los que puedas resistir, sino que darán también juntamente con las tentaciones la salida, para que podráis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como ha sentado a hablar, juzgad vosotros lo que digan. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participaron del cualquier mismo pan. Mirar a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, y que sea algo de que se sacrifican a los ídolos. Antes digo que lo que a los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. No podáis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podáis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Todos juntos. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias Señor por darnos tu alimento, que crecemos siguiendo Señor y podemos comer enfrente de la mesa tuya Señor, y beber de la copa tuya Señor y crecer espiritualmente conociéndote más cada día. Te damos gracias por permitir que nos podamos congregar todos juntos aquí leyendo tu santa palabra Señor. Y le damos gracias, Señor. Te pedimos que nos dé sabiduría para entender esta palabra que nuestro hermano Froilán va a predicar en frente de nosotros, Señor. Que tú estés al lado y el Espíritu siempre mantenga en nuestra vida, Señor, en nuestro corazón y en nosotros. Te damos gracias, Señor, en el bendito nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Le damos gracias a Dios primeramente por nuestro hermano Edgar, que Dios lo preparó con esta palabra para traernos hoy en esta hermosa mañana, porque sabemos que la palabra de Dios es el pan de cada día que nosotros tenemos que comer, porque es pan del cielo. Amén. Es nuestro Señor Jesucristo. Y así, antes de pasar a la lectura que hoy traigo por la gracia de Dios, que Dios me dio orando y pidiéndole discernimiento y sabiduría, vamos a
abrir en Deuteronomio capítulo 8 y vamos a leer del 1 hasta el 20. Son 20 versículos que hoy por la gracia de Dios vamos a estudiar, a escudriñar y a aprender más de lo que el Señor nos enseña por medio de sus escrituras. Amén. Y antes de pasar a la lectura, quiero pasar a una pequeña reflexión. A veces nosotros como seres humanos nos olvidamos de lo que nosotros hemos escuchado o de lo que nos han enseñado. Cuando nosotros vemos personas que empiezan a perder la memoria o personas que no recuerdan las cosas que se les ha enseñado, entonces es algo que puede ser por la edad o es algo que puede ser porque ellos mismos no lo practicaron. Pero también hay personas jóvenes que no pierden su memoria por causa de la edad o porque no lo han practicado, sino porque en su cuerpo se han metido ya sea droga o ya sea que se han metido en su mente y en su corazón cosas que les hacen olvidar lo que es beneficiario para ellos. Y a veces nosotros como cristianos también pasa lo mismo. Nosotros nos olvidamos de lo que Dios quiere que traigamos a la memoria. Y no es porque nosotros no tengamos un don de recordar lo que Dios nos ha enseñado, porque la obediencia no es un don, sino la obediencia es un aprendizaje que Dios nos enseña, que solamente se puede aprender por medio de las Escrituras. Porque la palabra del Señor dice que nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta la cruz. O sea, nosotros vemos que el ejemplo más grande y hermoso que Dios nos da es por medio de Él. Viendo que Él no dejó de hablar con el Padre, ni tampoco de hacer su voluntad. Así también nosotros como cristianos tenemos que irnos a la palabra diariamente y ver que lo que el Señor quiere que nosotros hagamos para la honra y gloria de Él. Pero a veces nos olvidamos por poner cosas primero antes que Él. Y cuando nosotros empezamos a recordar y traer a la memoria, a veces decimos, wow, hace 3 años el Señor me dijo por medio de las Escrituras que esto no era bueno y que esto sí era bueno. Entonces empezamos a recordar que Dios siempre nos ha enseñado a traer todo a la memoria, porque es algo que nos beneficia a nosotros. Y traer a la memoria, nosotros lo vemos en las Escrituras. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros recordemos siempre lo que Él ha hecho, lo que Él está haciendo y todo lo que Él hará en nosotros. Y hoy en esta prédica que el Señor me dio por medio de su Santo Espíritu, se titula amonestación no olvidar a Dios. ¿Por qué Dios nos amonesta que no nos olvidemos de Él? Porque hay un peligro, y el peligro es que nosotros, si nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de que Él nos ha dado todos los beneficios que nosotros tenemos, porque por Él subsisten todas las cosas. Ustedes conocen que la palabra dice que por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Entonces, por la palabra de Dios subsisten todo y Él lo sostiene todo. Nosotros fuimos creados por la palabra de Dios, pero también con sus manos poderosas, porque dice la palabra de Dios que Él sopló espíritu de vida en nosotros. Y por eso Él dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque por todo lo que nosotros vemos ha sido creado por Dios. Amén. Entonces quiero que pongamos atención y vamos a leer Deuteronomio capítulo 8 y dice, la buena tierra que han de poseer. Y dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. En el versículo 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto,
para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y dice en el versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Versículo 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Versículo 5, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Versículo 7, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montones, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuya piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Amén. Hasta ahí vamos a llegar ahorita y vamos a ver cómo Dios nos hace recordar, y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Amén. Amén. Bendito Dios, te damos gracias por tu bendita y poderosa palabra que nos has traído a este momento, por tus misericordias que son nuevas cada mañana, para aprender más de ti y para recordar lo que tú has hecho en el pasado, lo que tú has hecho en el presente y lo que tú sigues haciendo y harás en el futuro. Gracias porque has tenido y sigues teniendo misericordia de nosotros. Así como tú sacaste a tu pueblo de Egipto, de la esclavitud, también tú nos has sacado a nosotros por medio del sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Tú le prometiste, Señor, a tu pueblo una tierra que tenía que poseer, y tú, oh Dios, les permitiste llegar, pero no a todos, sino solamente a aquellos que obedecieron y te adoraron con un corazón lleno de gratitud. Así también tú nos has prometido una tierra nueva y un cielo nuevo, donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, sino que estaremos contigo para siempre. Pero tu palabra dice que no todos creerían, pero todos aquellos que creen en el único vivo y verdadero Dios que es Jesucristo, dice que tú les has dado la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y nosotros, Señor, gracias a ti, somos llamados tus hijos. Y queremos pedirte como tus hijos, Señor, que seas tú dándole la sabiduría, el discernimiento y el conocimiento para entender más de tu palabra. Pidiéndolo todo en el nombre poderoso de Jesucristo, y toda la iglesia dice, amén. Bueno, hermanos, como leímos las Escrituras, es algo muy importante y muy interesante cómo el Señor nos hace recordar cómo el pueblo de Israel se le fueron dados los mandamientos, la ley, las ordenanzas. Pero como leímos en Deuteronomio 10, donde nuestro hermano Edgar dio la lectura, también dice que el Señor nos hace recordar de que eso fue escrito también para nosotros, porque para nosotros también es la palabra de Dios. Entendemos que en el versículo 1 hay algo muy interesante que Moisés le está diciendo a la congregación. Es algo muy importante. Tenemos que tener cuidado y también tenemos que poner mucha atención. Dice aquí en el versículo 1, si ustedes ven, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Dice, para que viváis y seáis multiplicados y tendréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Dice que para que viváis. Es algo muy importante. Nosotros cuando leemos las Escrituras, dice que la palabra de Dios es vida eterna. Si nosotros nos salimos fuera de la palabra de Dios, o nos olvidamos de lo que Dios nos ha enseñado y nos sigue enseñando, nosotros empezamos a desviarnos de la verdad que es Cristo. Entonces nosotros espiritualmente estamos muriendo. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, dice
que yo os ordeno hoy para que viváis. Nosotros entendemos que cuando venimos a Cristo, Dios nos da vida eterna. ¿Por qué? Porque antes de venir a Él estábamos muertos, porque no conocíamos de la palabra, no conocíamos a Jesucristo. Así Moisés le enseña al pueblo de Israel en medio del desierto, porque vemos que Dios los saca de Egipto para traerlos al desierto, para que le adoraran. Pero si nosotros leemos Éxodo, si nosotros leemos Números, si nosotros leemos antes de que llegara al capítulo 8, vemos cómo el pueblo de Israel se rebela contra Dios. Y Dios aquí en este capítulo 8 los prepara por medio de Moisés. Y les dice que si ellos ponen por obra todo mandamiento, no le está diciendo que algunos, dice que todo mandamiento, dice que van a vivir. Y si usted lee la historia del pueblo de Israel, dice que no todos vivieron. Hubo muchos que murieron en el camino porque no obedecieron. La desobediencia sabemos que siempre trae consecuencias. Y la obediencia siempre trae bendición. Nosotros entendemos que el camino de nuestro Señor Jesucristo es un camino donde nosotros caminamos por fe. Y Dios saca al pueblo de Israel mostrándoles milagros, empezando desde Egipto, pero también en el desierto Dios les muestra muchos milagros. Pero ellos se rebelaron contra Dios y se rebelaron contra su siervo Moisés. Y muchos de nosotros también, a veces por la incredulidad, por la maldad que hay en nuestra naturaleza, nos empezamos a rebelar contra Dios, pero también con aquellos que Dios ha levantado como líderes, como aquellos que nos guían hacia la palabra de Dios. Y quisiera pedirles que fuéramos a Números capítulo 20 para ver qué es lo que pasó antes de que Dios le hablara a Moisés y les dijera sobre estos mandamientos que ellos tenían que poner por obra. Números 20, y qué pasa cuando ellos llevan algunos meses de salir de Egipto. Y nosotros vamos a ver que aquí habla sobre la agua de la roca. Y nosotros leímos en Corintios 10 que la roca es Cristo. Y esa roca es la que nosotros ahora sabemos que podemos venir y tomar de ella. ¿Por qué? Porque nosotros dice que tenemos que ser saciados cada día de la palabra de Dios, ser llenos del Espíritu Santo. Dice en Números capítulo 20, y quiero que pongan mucha atención, versículo 1 dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. En el versículo 2 dice: y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, ni de higuera, ni de viñas, ni de ganados, ni aun de agua para beber. Versículo 6. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara, y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña. Fíjese lo que dice: habla a la peña, y vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿qué os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí,
para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de las rencillas, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Amén. Aquí estamos viendo que la Biblia habla que Moisés era un hombre manso, un hombre muy humilde. Pero aquí Dios le dice que le hable a la roca, pero ¿qué es lo que hace Moisés? Él la golpea. Pero si usted lee antes, Dios sí le dice que golpeara a la roca antes, la primera vez. Que la tocara. Sí, le dice que la golpee, pero así que con la vara que Dios le dijo que tomara. Entonces él golpea la roca y sale agua. Pero usted fíjese cómo aquí dice Moisés, en el versículo 10, y reunió Moisés a Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Dios dice que no le creyeron. O sea, Dios dijo, háblale. Solo tenía que hablarle a la roca. Sí. Pero él no le creyó a Dios. Exacto. ¿Qué pasa cuando nosotros nos desesperamos? Pasa lo mismo. A veces nosotros, en vez de nosotros escuchar a Dios, de lo que Él nos está diciendo por medio de su palabra, nosotros nos rebelamos también contra aquellas personas que se están rebelando contra nosotros. ¿Por qué Moisés fue y le dijo al pueblo, oíd ahora pueblo rebelde? Cuando él solamente tenía que ir y tocar la roca, hablarle a la roca. Ahora, nosotros vemos que antes de que Dios le dijera que le hablara a la roca, Dios ya le había dicho que golpeara la roca con su vara y iba a salir agua. Y él lo hizo. Y Dios no se enojó, porque Dios lo dijo. Sí. Pero aquí le dice, háblale a la roca. Y él no obedeció, no le creyó a Dios. ¿Por qué? Porque él quiso recibir la gloria para él y para Aarón. Porque él al decir, yo voy a golpear la roca, voy a sacar el agua de la peña, porque hablándole no va a salir. Pero si él la golpea y le dice, si ellos ven que yo golpeo la roca, yo mismo y Aarón vamos a recibir la gloria y la honra. Cuando Dios dice aquí exactamente en el 11, dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas y vivió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme. ¿Qué es lo que significa santificar a Dios? Darle a Él toda la honra y toda la gloria y la alabanza y la adoración. Ellos quisieron agarrar la gloria de Dios, porque al no creerle a Dios, ellos con sus mismas palabras le dijeron al pueblo rebelde, y ellos mismos dijeron, vamos a sacar nosotros agua de la peña, y le golpearon. Entonces, lo mismo pasa ahora con nosotros, cuando no escuchamos los mandamientos de Dios, y volvemos en el capítulo 8 de Deuteronomio. Nos olvidamos de lo que Dios nos está hablando. Cuando nosotros nos vamos a la palabra, Dios nos enseña que tenemos que ser humildes, ¿sí o no? Que nosotros tenemos que ser cautelosos con lo que hablamos. Nosotros tenemos que ser mansos. ¿Por qué? Porque así fue nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando nosotros empezamos a entender los mandamientos de Dios y los estatutos y las ordenanzas, nosotros empezamos a entender que Dios es un Dios de orden, que es un Dios que nos lleva a conocer cómo Él quiere que nosotros seamos. Al nosotros entender que Dios nos enseña por medio de su palabra qué es lo que Él quiere para nosotros, entendemos que su palabra dice que Él siempre quiere lo mejor para nosotros, ¿sí o no? Y aunque nosotros no entendamos en el camino que Dios nos lleva, porque sabemos que estamos en el camino que es Jesucristo, que es la salvación, pero no sabemos qué es lo que hay más adelante. Pero aún así tenemos que creerle y ser obedientes. Como les dije al principio, la obediencia no es un don, la obediencia es una práctica. Nosotros tenemos que practicar diariamente y a someternos a Dios a ser obedientes. ¿Por qué? Porque si nosotros no, como dice Santiago, dice, a muchos de nosotros somos olvidadizos de la palabra de Dios.
tenemos que ser hacedores, hacer lo que Dios nos enseña en su palabra. Ahora, cuando vemos el pueblo de Israel no solamente se rebeló por no tener agua, se rebeló por no tener carne. Se rebeló contra Dios por comer solo pan del cielo, el maná. Nosotros hoy en día también pasamos por esa situación como cristianos. Nos rebelamos contra Dios por cualquier cosa. O nos rebelamos con la persona que Dios está usando para traernos al camino que es Jesucristo. Nosotros entendemos que como seres humanos tenemos fallas, pero Dios nos enseña aquí, y lo vamos a ver en el versículo 2, y dice, y te acordarás de todo el camino. ¿Qué quiere decir de todo el camino? Todo el tiempo. En todo el tiempo que Dios nos lleve en este camino, tenemos que recordar que Dios tiene el control. No tenemos que quejarnos contra Él por lo que tenemos o por lo que no tenemos, sino ser agradecidos, darle gracias a Dios, sea que tengamos o no tengamos. Dios nos está recordando porque dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Ahora, muchos de nosotros podemos decir, oh no, pero eso fue para el pueblo de Israel y eso fue en el desierto. Bueno, nosotros también estamos en un camino que es Jesucristo. A veces nosotros llevamos, algunos de cristianos, 10, 20 años, otros 5 años, pero Dios quiere que nos acordemos de dónde Dios nos sacó. Dios quiere que traigamos a la memoria qué es lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso celebramos la Cena del Señor, para traer a la memoria lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso, como leímos en Corintios capítulo 10, dice que todos participamos de la Cena del Señor. Todos tomamos la copa, todos comemos el pan. Todos somos, dice, aunque siendo muchos, pero somos un cuerpo en Cristo. Entonces Dios siempre siempre nos está tratando de llamar la atención para que nosotros no nos olvidemos de lo que Él ha hecho, como les dije, en el pasado, y lo que está haciendo ahora y lo que va a hacer en el futuro. Vemos dice en el versículo 2, seguimos leyendo, dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Para qué nos prueba Dios? Para probar si guardamos sus mandamientos. Exacto, su palabra, sus mandamientos, toda es su palabra, toda, no solamente como algunos que dicen, no solamente son 10, no, es toda su palabra, toda, porque Dios nos enseña que tenemos que llevar todo en orden, y una ordenanza es ser ordenado, un mandamiento es poner por obra lo que Dios nos está enseñando por medio de las Escrituras. Porque Él dice, no matarás, no tenemos que matar, ¿se me entiende? No mentirás, no tenemos que mentir. Hay cosas que nosotros dejamos pasar por alto. Como por ejemplo, nosotros a veces decimos, bueno, la crítica, la excusa no está en la Biblia. Pero todo eso que Dios nos enseña por medio de las Escrituras, Dios dice que aborrece el falso testimonio. Dios lo aborrece. Y a veces nosotros nos olvidamos que Dios nos enseña por medio de este caminar, que estamos en el camino que es Jesucristo, que lo único que tenemos que hacer es poner todo en las manos de Dios, pase lo que pase, y eso es lo que le faltó al pueblo de Israel. Aún viendo los milagros en Egipto, aún viendo los milagros que Dios hizo en el desierto, ellos se olvidaron de lo que Dios había hecho, porque no trajeron a la memoria lo que Dios les había enseñado para probarlos. Ahora, nosotros también hemos visto milagros en este tiempo. El milagro más grande fue que Dios nos rescató del pecado y de la muerte y nos dio vida eterna. Pero aún así sigue haciendo milagros en nosotros. Nos sana, nos restaura, nos fortalece, nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. No solamente eso, oramos y Dios restaura a aquella familia. Dios sana a aquella familia. Y nosotros seguimos viendo esos milagros que Dios ha hecho. Ahora, no hemos visto el pan que cae del cielo, el maná, pero Jesucristo dice que Él es el verdadero pan. El verdadero pan. Entonces, nosotros hemos visto en nuestras vidas que el verdadero pan que Jesucristo nos enseña que es el mismo, dice que nosotros lo hemos comido. ¿Por qué? Porque dice que el que come de Él nunca morirá.
y nosotros estamos en el verdadero que es Jesucristo. Y ese es uno de los milagros más grandes y a veces nos olvidamos, porque decimos nosotros en nuestro corazón, oh, Dios sí me ha bendecido, pero ahora estoy en una situación donde no sé si aún Dios sigue conmigo. Pero Dios dice que aún siempre, en las buenas y en las malas, dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre estaré contigo. Wow, qué hermoso, ¿no? Que el Señor siempre cumple sus promesas, a que aunque nosotros seamos infieles. Ahora, ¿qué vamos a ver en el versículo 3? Dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Wow. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Qué hermoso, ¿no? Dios les da un pan que ni ellos conocían ni sus padres. Y ahora Dios nos ha dado ese pan también, que es el pan espiritual, que es Jesucristo. Ese pan que vino del cielo y nos dio vida eterna. Ahora, nosotros entendemos que el pueblo de Israel dice que comía ese pan y dice que cuando comía se saciaba. Dice que Dios hacía que ellos no tuvieran más hambre. En el momento que ellos comían tardaban hasta otro día o tenían que recoger 6 días y ellos tenían que comer por esos 6 días el maná. Pero aún así dice que cuando lo comían ellos se saciaban. A veces nosotros hoy en día comemos la comida y todavía seguimos teniendo mucha hambre y que queremos postre y que queremos esto y el otro porque no quedamos saciados. Pero fíjese el milagro del Señor en el desierto que Él hizo. Dice que ese pan que caía del cielo lo saciaba. Es un milagro de Dios. Y al leer las Escrituras me doy cuenta que Dios pone en nosotros eso. Que Dios pone que nosotros nos saciemos, y cuando nos llenamos de la palabra de Dios, que es el pan de cada día, nos sentimos llenos espiritualmente y nos sentimos gozosos y nos regocijamos en el Señor. ¿Por qué? Porque entendemos que ese pan que vino del cielo, que es Jesucristo, nos llena. Por eso dice Dios, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos vamos a llenar de ese pan? Sino que escudriñando las Escrituras. Y Dios le enseña a nuestros padres antiguos, a los que pasaron por el desierto, que ellos también eran saciados, pero como les dijo Jesucristo, yo soy el pan verdadero, no como el pan que comieron vuestros padres. Yo sé, Wow, eso era temporal nada más, pero yo soy eterno. Qué hermoso, ¿no? Luego dice en el versículo 4, dice, tus vestidos nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Dice el milagro que Dios hizo con ellos. Dice que caminaron 40 años, pero nunca se les hinchó el pie. Y también dice que sus vestiduras nunca se gastaron. Wow. Claro, fíjese, el sol y todo lo que había en el desierto. Si aquí a nosotros se nos acaba los zapatos, la ropa, que no andamos cruzando un desierto. Y ellos se olvidaron de eso. Se olvidaron de que Dios tenía cuidado de ellos, como también nos pasa a nosotros. Nos olvidamos de que Dios siempre ha tenido cuidado de nosotros, de que Dios siempre está ahí por nosotros y con nosotros, y que Él siempre es fiel. Él es fiel. Entonces, seguimos en el 5, dice, reconoce a sí mismo en tu corazón. ¿Dónde? En nuestro corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castiga. ¿Por qué Dios hace eso? Porque Él nos ama. Porque Él quiere formarnos. Así como un padre quiere formar a su hijo que sea de buen carácter, que sea una persona responsable, que sea una persona que recuerde lo que Él ha hecho por él. ¿Se imagina un hijo que venga y le diga a su padre, mira papá, vamos a sentarnos ahora mismo y quiero hablar bien serio contigo, ¿por qué me has puesto en disciplina? A veces nosotros no entendemos de que Dios es un padre para nosotros y que Él tiene cuidado de nosotros, y lo que Él quiere hacer con nosotros es formarnos a la imagen de Jesucristo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no entendemos por qué pasamos por esa situación. Mire, cuando nosotros
que somos disciplinados, es porque Dios nos está enseñando que solamente podemos depender de Él. Cuando usted disciplina a sus hijos, es porque usted les está enseñando que usted es el que tiene la autoridad y usted es el que les ha enseñado a depender de Él. Pero cuando ellos no entienden eso, ¿qué es lo que viene? Una disciplina. Y eso es lo que pasa con nosotros. Hay algo muy hermoso que lo vamos a leer más adelante, donde David, sabemos que fue disciplinado. Y vamos a leer en el Salmo 19 cómo David, con ese amor y esa humildad, le habla a Dios. Y es una enseñanza para nosotros también hoy en día, de que por qué él fue disciplinado, por qué él entendió que esa disciplina era un bien para él. Pero todavía no llegamos a ese punto todavía, pero vamos a seguir en el 5. Dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, estando en sus caminos y temiéndole. Wow, ¿qué es temiéndole? Temor. Reverencia. El temor no es que tengamos miedo de Dios, sino que dice que tenemos que tener reverencia, tenemos que respetarlo, saber que el que lo está viendo todo es Él, no escondernos de Él, ¿sí me entiende? Sino sacarlo todo a la luz como Él lo hace, decirle todo lo que nosotros sentimos y lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque podemos escondernos de alguien, pero Dios es el que nos va a recompensar de lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Entonces dice, en el 7, dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montones. Fíjense, wow, qué abundancia, ¿no? Aparte de todo lo que Dios vio que ellos habían hecho, Dios dice que los va instruyendo y los va a llevar a una tierra donde fluye todo lo que nosotros hemos leído, por montones. O sea, es sobreabundante. Entendemos que Dios ha hecho lo mismo con nosotros, ¿sí o no? Sí. Nosotros no tenemos que recibir estas bendiciones que tenemos porque no las merecemos. Pero ¿por qué Dios nos las ha dado? Por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Por lo mismo que nos está mostrando aquí. Él tuvo misericordia de su pueblo Israel, así como ha tenido y sigue teniendo misericordia de su iglesia. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el versículo 8? Dice, tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Y en el versículo 8, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, que son riquezas. Ahora, ¿por qué Dios nos enseña por medio de este capítulo 8 de Deuteronomio, como lo dijo 1 Corintios capítulo 10? Porque dice que también estas palabras han sido escritas para nosotros. O sea, para que nosotros no hagamos lo que hizo Israel, que atercó contra Dios, que no le creyó. Ahora, nosotros vamos a ver aquí en el versículo 10 y dice, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿no? O sea, tenemos que bendecir a Dios en todo. O sea, recordar que todos los beneficios vienen de Dios. Todo. Y ahora vamos a entrar ahora sí en el versículo 11. Vamos a ver por qué Dios nos dice, en el versículo 1 del capítulo 8 dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Ahora leemos en el versículo 11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. En el 12 dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Wow. ¿Por qué Dios dice, cuídate de no olvidarte de los mandamientos de Jehová? Porque va a llegar el tiempo en que tú vas a ser prosperado, porque ya Dios lo dijo, ya Dios tiene eso preparado para nosotros. Pero dice, no te olvides, cuando empieces a edificar casas, buenas casas, dice, buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique,
y todo lo que tuvieres se aumente. Porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Por eso Él nos está dando instrucciones. Por eso nos está enseñando antes de que eso pase. Para que nosotros no nos olvidemos de que el que nos lo ha dado es Él. Glorificarlo y exaltarlo y decirle, Señor, gracias. Pero a veces hacemos lo que hizo Nabucodonosor. Y las consecuencias vienen. Entonces entendemos que Dios nos está preparando, como preparó al pueblo de Israel, porque ya Dios les había prometido una tierra donde iba a fluir leche y miel, donde iba a haber riquezas, abundancia. Dios nos ha prometido una tierra también, o es una nueva Jerusalén, nos ha prometido un cielo nuevo, pero también antes de llegar allá quiere que nosotros no nos olvidemos de lo que Él nos ha dado hoy. Porque dice, de estos mandamientos hoy, no te olvides de los mandamientos, hoy que yo te doy. Luego dice en el versículo 14, y se enorgullezca ¿qué? El orgullo inmediatamente cae ¿dónde? En el corazón. Dice, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué pasa con nosotros también hoy en día? Nosotros nos olvidamos de que Dios nos sacó del pecado y de la muerte y nos dio vida eterna. Y empezamos a buscar cosas materiales. Cuando ya venimos a ser hijos de Dios, cuando Dios dice, buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que Jesús le dice a sus discípulos? Hacer tesoros en los cielos donde no hay más, donde no hay polilla, ni ladrón, ni orín, nada que se corrompe. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Nos olvidamos de que Jehová nos ha prometido de que allá donde nosotros hagamos ese tesoro no hay ladrón, ni polilla, nada que se corrompe. Entonces, entender que así como el pueblo de Israel pasó por esta situación, también nosotros como cristianos podemos pasar. Por eso Dios nos amonesta en 1 Corintios capítulo 10, que no nos olvidemos como lo está diciendo aquí en este versículo de capítulo 8. ¿Y qué es lo que dice en el 15? Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y te sacó agua de la roca del Perdenal, que sabemos que es Cristo. Ahora, Dios dice que nosotros nos orgullezcamos, el corazón se orgullece por lo que nosotros vemos con nuestros ojos materiales, porque Dios es el único que nos permite tener lo que tenemos, pero también dice que no solamente nos hizo caminar al pueblo en un desierto grande y espantoso y lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, pero dice que Él sacó agua de la roca del Perdenal. Dios siempre nos da la salida, aunque pasemos por situaciones difíciles, ¿sí o no? Aunque pasemos por una situación donde nosotros no veamos la salida, Dios ya tiene preparado todo eso lo que Él nos va a dar, ya sea que Él nos va a dar la respuesta en medio de esa situación o nos va a hacer esperar hasta que nosotros lleguemos al final. Pero Dios siempre cumple sus promesas. Amén. Ahora, lo que dice en el 16, dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postrer hacerte bien. Wow, todo era para bien. Pero ¿qué es lo que vieron los israelitas? Lo que ellos veían que era todo para mal. Porque dijeron, ¿para qué nos sacó? ¿Para matarnos aquí de hambre y de sed? Pero era para bien, era para formarlos. Porque ellos de Egipto traían otra mente, otra mentalidad. ¿Por qué? Porque lo que ellos habían visto, lo único que era ídolos. Pero ellos clamaban a un Dios que no conocían, que no habían visto. Pero ellos clamaban a Yahweh. Y Dios los escuchó, dice que escuchó el clamor y la aflicción de ellos y los sacó de Egipto, de la esclavitud, para que le adoraran en el desierto. Pero ¿qué es lo que hicieron ellos? Se empezaron a quejar, se empezaron a atercar contra Moisés y decían que preferían mejor morir. Wow. So, ¿qué es lo que pasa ahora con nosotros? Lo mismo.
A veces nosotros no entendemos el plan de Dios y dejamos a veces hasta de congregarnos. Y Dios le llama congregación. ¿Por qué? Porque Dios mismo ha reunido, dice, reúne a la congregación. ¿Quién le dijo a Moisés que reuniera a la congregación? Dios. So, cuando nos congregamos es Dios mismo diciendo a la persona que Dios está usando para traernos al conocimiento de la palabra de Dios. Que ya sea un evangelista, un pastor, pero principalmente la palabra habla de un pastor. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado un rebaño. Y ese rebaño lo tiene que congregar y hablarle de que, como dice la palabra del Señor, que delante de Dios él es muy hermoso congregarse porque es como la barba de Aarón. ¿Por qué? Porque delante de Dios, al nosotros congregarnos, es para glorificarlo y exaltarlo por todos los beneficios que Él nos ha dado. Y lo principal es la salvación. Pero aún dice el Señor que cuando reunían a la congregación en medio del desierto, era para que escucharan sus mandamientos y sus estatutos y sus ordenanzas. Y ahora nosotros somos congregados para escuchar la palabra de Dios. Lo mismo que Dios nos enseña de que no nos olvidemos de sus mandamientos y estatutos y ordenanzas y que los pongamos por obra. No para salvación, porque ya somos salvos, pero para crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque si nosotros nos olvidamos cómo Dios trató a su pueblo de Israel en el pasado y no lo conocemos, entonces empezamos a entender que solamente la gracia es para nosotros. Pero Dios ha sido bueno siempre. Dios nunca ha desamparado a nadie. Dios siempre ha querido que todo aquel que venga a Él, venga como está. O sea, Dios prepara a la persona, pero nosotros es cuando nosotros tenemos que entender que Dios está trabajando en cada uno de nosotros, para el bien de nosotros. ¿Por qué? Porque dice que aunque nosotros estemos pasando por un camino difícil, en una situación difícil, Él siempre va a proveer la salida, siempre nos va a dar lo que Él ya tiene preparado, que es tratarnos como sus hijos. ¿Por qué? Porque dice que nos disciplina porque Él nos ama. ¿Sí o no? Él nos ama tanto que dio su vida por nosotros. ¿Qué es lo que dice en el 17? Dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. ¿Ustedes han escuchado eso? Sí. Y lo hemos escuchado en la noticia, lo hemos escuchado aún en las iglesias, lo hemos escuchado en todas partes. ¿Por qué el ser humano dice eso? Porque se enorgullece en su corazón. El orgullo es el que lo lleva a olvidarse de Dios. Cuando una persona se olvida de lo que Dios ha hecho en su vida, empieza a buscar otras cosas. Empieza a buscar soluciones en otro lugar, empieza a buscar cómo puede solucionar un problema él mismo, cuando nosotros sabemos que nosotros confiadamente podemos venir al Señor como cristianos y hablarle por lo que estamos pasando. Y aunque nosotros no entendamos por lo que estamos pasando en estos momentos, pero ya Dios tiene la solución a su tiempo, como lo hizo con el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué es lo que dice en el 19? Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo firmo, dice, hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. ¿Qué quiere decir perecer? Moriréis. Dios está diciendo que Él detesta la idolatría, porque no hay otro Dios más que solamente Él. ¿Y por qué Dios les está amonestando ahora por medio de Moisés en esta carta del capítulo 8? Porque Dios nos enseña de que nosotros entendemos de que así como Dios le habló al pueblo de Israel por la falta de creerle a Dios, por esa fe que ellos no tenían, que dudaban de lo que Dios iba a hacer con ellos, también nosotros nos podemos olvidar y postrar a dioses ajenos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros cuando nos enfermamos empezamos a poner la confianza en otras cosas en vez de ponerla en Dios. Dios siempre es el que tiene la solución.
Ahora, primeramente es orar y pedirle a Dios discernimiento de lo que Él quiere que hagamos. Pero a veces nosotros corremos a otras... Dimensión de Dios es ajeno. Exacto, empezamos a crearnos nuestra propia imagen, un propio Dios, donde nosotros tenemos que entender que el único que puede sacarnos de una situación es Dios. Empezamos a poner la confianza en otras cosas que no es Dios. Y entonces por eso la amonestación también es para nosotros. Dice, vosotros que de cierto pereceréis. En el 20 dice, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Dios dice que Él va a destruir a esas naciones, pero también lo vemos en el Nuevo Testamento donde dice que Dios va a juzgar a las naciones. ¿Por qué? Porque ellos se han olvidado de Dios, no pusieron atención a la voz de Dios. ¿Y cómo pueden poner atención a la voz de Dios? Por medio de la predicación, por medio del Evangelio. Ellos se han inclinado a otros dioses, ya sea el Dios del dinero, ya sea a cualquier otro Dios falso. Pero le damos gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que hoy en día nosotros seguimos firmes. ¿Por qué seguimos firmes? Por la gracia de Dios, no porque lo podamos hacer por nuestras propias fuerzas. Al levantarnos, no nos levantamos porque nosotros podemos, sino que es Dios mismo el que nos levanta. Y es darle gracias a Dios desde abrir nuestros ojos hasta cerrarlos en la noche. Y decirle gracias, Señor, porque aún por medio donde tú me llevas caminando, no entiendo el propósito por lo que estoy pasando, pero yo sé que tú me estás formando. Me estás formando con tu mano poderosa, y es porque tú quieres que yo sea en el carácter de Cristo, o sea, que nosotros entendamos que tenemos que llevar las marcas de Cristo. Nosotros entendemos que todos aquellos que no entienden el propósito de Dios, porque nos falta mucha madurez, y la madurez es solamente pidiéndole a Dios que nos enseñe a ser maduros y que nos enseñe a caminar con fe, porque la fe es la que nos lleva y es la convicción de lo que no vemos. Y nosotros entendemos que al no ver lo que nosotros creemos, es el único que nos puede enseñar de lo que hay más adelante, es Dios. Y esa fe es la que nos lleva a ver lo que ya Dios tiene preparado. Amén. Y el Señor nos ha prometido, dice que una tierra nueva, un cielo nuevo. Y nosotros entendemos que eso es para todos, para la generación que viene y también para la que está. ¿Por qué? Porque Dios, mientras no venga, nosotros sabemos que siguen teniendo una nueva oportunidad para aquellos que aún no lo han recibido como su Salvador. Ahora quisiera que nosotros fuéramos a Timoteo capítulo 1, 18-20, y vamos a leer qué es lo que significa la buena milicia. Pablo, cuando le habla a Timoteo, le enseña que nosotros también se nos ha sido encargado llevar el Evangelio, así como fueron las profecías que Dios le dio a su pueblo Israel por medio de los profetas. Cuando lo encuentren, por favor, dicen amén. Timoteo 6. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18-20. Amén. Dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, dice Pablo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar contra Dios. Así que nosotros vemos que Pablo le está encargando a Timoteo un mandamiento, y dice que conforme a la profecía que se hicieron antes en cuanto a ti, dice.
¿Y cuál es ese mandamiento? Dice que ese mandamiento es manteniendo la fe y la buena conciencia. Algo que nosotros tenemos que entender, que nosotros también tenemos que mantener esa fe y esa conciencia. Y la conciencia dice que es desechando todo aquello que no viene de Dios. Nosotros entendemos que cuando nosotros nos ponemos a pensar y nos viene a la memoria todo aquello que a veces nuestros pensamientos o la carne quiere que nosotros hagamos, lo tenemos que desechar. Tenemos que no dejar que eso nos domine. Y tenemos que pensar lo que les pasó a aquellos que blasfemaron contra Dios. Dice que fueron entregados a Satanás. Pablo mismo nos enseña que nosotros vamos a ser amonestados, vamos a ser personas que tal vez no vamos a entender por lo que aquellas personas están pasando, pero si ellos mismos, dice que naufragaron en cuanto a la fe, dice que ellos mismos van a recibir las consecuencias. Y lo vemos como ejemplo en 1 Timoteo, que dice que, y da los nombres, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, dice Pablo. Leímos en Deuteronomio 8, dice que también muchos murieron, y también en 1 Corintios 10 dice que cayeron muchísimos en el desierto. ¿Por qué? Porque tentaron al Señor. Cuando nosotros no entendemos cuál es el propósito de Dios, lo único que nos queda es orar y pedirle a Dios sabiduría y que nos guíe y nos enseñe a depender de Él, pero no tentar a Dios, ni tampoco como algunos los hacen, que hoy lo vemos. Ellos mismos declaran que Jesucristo ha declarado eso cuando sabemos que eso no viene de Dios. Lo único que vemos es que Dios nos ha dado vida eterna, y la vida eterna solamente viene por Él. Pero hay personas que se ponen a declarar y se ponen a blasfemar. Y tal vez nosotros no entendemos por qué ellos lo hacen. Pero orar por ellos también. ¿Por qué? Porque sabemos que si ellos no tienen una buena conciencia de lo que Dios ha hecho en su vida y su fe no está en el Señor, ellos van a seguir haciéndolo tal vez hasta que el Señor venga. ¿Por qué? Porque el Señor les sigue alargando sus misericordias para que se arrepientan. Pero Pablo sí nos enseña por medio de Timoteo que nosotros tenemos que tener esa buena milicia. Y la milicia significa que se suscribe como pelear la buena batalla. Una buena batalla donde dice que militar, dice manteniendo firme en las promesas divinas hasta el final. Eso es lo que significa la milicia, de llevar una buena batalla y ser fiel hasta el final. ¿Por qué? Porque a veces nosotros a medio camino, nosotros ya como que nos queremos rendir, como que no vemos la mano de Dios, como que el Señor no nos está hablando, pero sí Él siempre nos está hablando por medio de su palabra. Es solamente dejarnos ser instruidos y formados, ser formados por el Señor. También Deuteronomio capítulo 8 dice que se enfoca en recordar cómo Dios guió al pueblo en el desierto, probando su dependencia de Él, y advierte sobre el riesgo de olvidar a Dios en tiempos de abundancia. Termina destacando que la obediencia trae bendición, mientras que el olvido produce a la ruina. Y Dios prueba el corazón. Dice que nosotros nos tenemos que acordar por donde el Señor nos ha traído. Siempre recordar que Dios tiene el control. No olvidarnos de que Dios tiene el poder para hacer las cosas y que Él es fiel. También concluimos, dice aquí, lo que yo escribí por medio de la palabra del Señor, dice, concluimos que debemos recordar que no solo se trata de mirar hacia atrás, sino de hoy cada día vivir en gratitud y dependencia de Dios. No olvidemos que la obediencia trae bendición, y en cada momento, tanto la abundancia como en la necesidad, podemos confiar en su fidelidad. Así peleamos la buena batalla de la fe, recordando siempre a Cristo, quien nos salvó y nos sostiene por su gracia, como sigue sosteniendo a su pueblo Israel
asimismo con la misma gracia sostiene a la iglesia. Amén. También Pablo se preocupa por el rebaño del Señor Jesucristo, y lo leímos en 1 Corintios capítulo 10, donde dice que él exhorta y amonesta en amor a la iglesia, empezando desde 1 Corintios 10 en adelante. Dice, no olvidarse de Dios como lo menciona Deuteronomio 8 en adelante. Nos recuerda que estar muy cómodo y no poner atención a la voz de Dios trae consecuencia, y empieza Pablo diciendo, porque no quiero, hermanos, que no ignoremos lo que Dios hizo en el pasado y lo que ha hecho en el presente y lo que hará en el futuro para beneficio a todos nosotros. La obediencia siempre trae bendición. Amén. El deseo de Dios es que todos traigamos a la memoria lo que hizo en la cruz por cada uno de nosotros, y que todos vengan al conocimiento de quién es Jesucristo y ser salvos de la ira venidera. Amén. Nosotros entendemos que nosotros no vamos a pasar por esa ira. Ahora, no es porque somos buenos, sino porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Nosotros entendemos que cada día nos enseña Dios que Él tiene el control en todo, en absolutamente todo. Al entender nosotros quién es Dios, entendemos su poder, entendemos su propósito. Pero si no entendemos a Dios y no conocemos quién es Dios, siempre nosotros nos rehusamos a creerle y empezamos a usar nuestros propios pensamientos que no vienen de Dios. ¿Por qué dice Dios en su palabra que no todo aquel que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos? Porque el Señor no quiere que nosotros solamente le digamos Señor de señores, sino dice que Él lo que quiere que pongamos sus mandamientos por obra, sus ordenanzas, sus estatutos. Y ponerlos por obra es que nosotros le creemos, porque si no los ponemos por obra, entonces no le estamos creyendo. Y nosotros al creerle, nosotros entendemos que nosotros lo necesitamos, y necesitamos de sus misericordias cada día más y más. Al estar aquí, nosotros le damos gracias a Dios porque no tenemos una iglesia, porque nosotros somos la iglesia. No tenemos un edificio, porque el edificio no tiene que ser hecho de manos de hombres, sino de la mano poderosa de Dios. Y ese edificio es el cuerpo donde mora el Espíritu Santo, que somos nosotros. El cuerpo es la casa de Dios. Amén. Nosotros somos la familia de Dios. Nosotros siempre tratamos de encontrar una excusa para no buscar de Dios, para no congregarnos, pero Dios conoce la intención del corazón. Nosotros siempre tenemos que estar atentos a la voz de Dios, porque Dios mismo dice en Deuteronomio que si no atendemos a la voz de Dios, Dios mismo dice que nosotros no vamos a entrar a su presencia. ¿Y cuál es esa presencia? La presencia es donde nosotros podemos llegar, dice que confiadamente hasta el trono de su gracia. ¿Por qué podemos venir confiadamente? Porque le hemos creído. Y nosotros al creerle, depositamos toda nuestra fe. Y la fe que no viene de nosotros, viene de Cristo. Porque esa fe es la que Él ha depositado en nosotros. Porque nosotros al creerle, nosotros entendemos que Él es el único que nos puede sacar de la esclavitud. Él es el único que nos da todos los beneficios que tenemos. Como Pablo siempre ha dicho en las cartas que él escribió, dice, sea que tengamos o no tengamos, dice, siempre tenemos que ser agradecidos. ¿Por qué? Porque todas las cosas subsisten por la palabra de Dios. Y siempre lo vemos y siempre lo vamos a ver hasta el final. Porque nosotros sabemos que, aunque nosotros no entendamos un propósito de Dios hoy en día, nosotros sabemos que Dios va delante de nosotros. Amén. Y nosotros solamente tenemos que caminar con esa fe, la fe que nos lleva a ver lo imposible, que solamente Dios lo puede hacer posible. Nosotros vimos entonces lo que Dios hizo con su pueblo Israel, cómo el pueblo de Israel atercó contra Dios, pero aún Dios tuvo misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque Él guardó un remanente. Y Dios hizo que llegara esa nueva generación de los que iban naciendo a la tierra que les había prometido. Él los hizo llegar, pero los hizo vagar por 40 años, porque por su terquedad, por su incredulidad y por renegar de todo lo que Dios les daba,
por no ser saciados por lo que Dios les daba, ellos siempre vagaron. Y Dios habla en las Escrituras que su pueblo vagó por 40 años, no porque Dios quiere ver a una persona sufrir, sino para que fueran disciplinados. Y nosotros también pasamos por esa situación para ser disciplinados. A veces nosotros, Dios nos ha prometido por medio de su palabra que si nosotros lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y está bajo la voluntad de Él, Él nos lo dará. Pero a veces nosotros queremos las cosas como el pueblo de Israel. Lo queremos ahora, como muchos dicen, ahora, y lo queremos como lo pedimos. Pero Dios es el que toma siempre la palabra y Él es el que nos da como Él quiere. Y si nosotros estamos aquí es porque Él ha querido que estemos aquí. Y si estamos escudriñando las Escrituras hoy día, es porque a Él le ha placido que nosotros escudriñemos la palabra hoy en día. Amén. Pero nosotros también tenemos que entender que así como Él ha traído a su pueblo Israel al conocimiento de la palabra y no han querido escuchar en este tiempo, porque también Dios tiene un propósito y es al final de los tiempos. Y entender que Dios sigue amando a Israel como Él ama a la iglesia, y Él sigue alargando su gracia y sus misericordias para Israel como lo sigue haciendo con cada uno de nosotros. Y solamente nos queda orar por Israel, nos queda orar por la iglesia y por los hermanos que también siguen tratando de entender por qué estamos pasando por situaciones difíciles y no entienden que Dios nos está formando al carácter de Él. Y solamente nos queda también decirle al Señor, Señor, si nosotros te hemos fallado y hemos renegado, perdónanos porque lo hemos hecho, no porque nosotros lo hemos querido o lo hemos puesto como para que te ofendamos, sino que es por nuestra propia debilidad humana, es por nuestra propia mente que nosotros tenemos que es débil. Pero al entender que nosotros podemos venir delante de Dios para darle a Él toda la alabanza y la adoración, nosotros nos gloriamos en Él y nos gozamos en Él, porque dice que Él es el que tiene que recibir toda la honra y toda la gloria y la alabanza y la adoración. Amén. Amén. Vamos a buscar ya para cerrar Salmos 119 y así vamos a pasar a orar para que seamos despedidos. Es el salmo más grande que hay en la Biblia. 119, 173. Busquemos el 179, el versículo 179. 176. Perdón, es 153, perdón. Bueno, 153. Sí. Versículo 153 del 119. Ok, dice: mira mi aflicción y líbrame, porque tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Wow. Estamos viendo aquí que David dice: mira mi aflicción y líbrame, porque tu ley no me he olvidado.
Wow, qué hermoso, ¿no? No olvidarse de la palabra de Dios. Y dice, y defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Como lo decía el pastor, Dios nos ha santificado con su palabra. Porque dice que si nosotros no nos olvidamos de su ley, de su palabra, dice que nosotros somos vivificados, somos santificados en Él. Y entender que David pasó por muchas situaciones. Y en el 159 dice, mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. David está hablando que todo lo que Dios hace con nosotros es justo. Todo lo que Dios permite que pase en nuestras vidas es la justicia de Dios. No hay nada que a Dios se le escape, no hay nada que Dios haga que sea injusto. Dios todo lo que nos permite pasar es porque esa es su ley, esa es su palabra. Y la palabra es perfecta, amén. Entender también que David fue un hombre, dice que conforme al corazón de Jehová, un hombre temeroso, un hombre que conoció a Dios aún por medio de todos esos errores que él tenía y cometió, pero él siempre le daba toda la honra y toda la gloria a Dios. Amén. Y entender que Dios dice que Él se alegra de aquellos que se alegran con Él. Dice que Él se goza. Nosotros nos gozamos también con aquellos que se gozan con nosotros, porque Dios siempre nos enseña a depender de Él. Amén. Vamos a orar para que así hacemos 3 alabanzas y vamos a pedirle a Dios que nos siga dando sabiduría, nos siga dando conocimiento y nos siga guiando conforme a su palabra y que nos siga también llenando de su entendimiento. Amén. Bendito Dios, te damos gracias por absolutamente todo, especialmente por esta hermosa y preciosa salvación que hemos recibido por medio de ti, Hijo amado Jesucristo. Hemos escuchado de tu palabra, Señor, que tú no quieres que nos olvidemos de tus mandamientos, tus estatutos y tus ordenanzas, y que todo lo pongamos en obra, Señor. Gracias porque todo esto nos los has dejado, Señor, como enseñanza, para que no nos olvidemos, Señor, que tú eres el único vivo y verdadero Dios, y que tú eres el único que tienes y has tenido cuidado de nosotros. Gracias porque nos has traído con un propósito, y es para que también te glorifiquemos y te exaltemos, Señor, por medio, Señor, de la alabanza y la adoración. Hoy es una hermosa mañana más donde nos has permitido, Señor, poder respirar y poder llegar hasta este momento. Pedimos y rogamos que todos los que estamos aquí, Señor, todo lo pongamos por obra, Señor, y que no nos olvidemos de lo que tú nos enseñas, Señor. Y también tu palabra nos enseña, Señor, que Juan 15:5, que separados de Cristo, nada podemos hacer. Y sabemos, Padre, que hoy fue una mañana más donde nos permitiste, Señor, llegar para poder disfrutar de este manjar de la palabra, Señor, de este pan de vida. Tu palabra dice que es medicina para nuestros huesos y que no solo de pan el hombre viviría, sino de toda palabra que sale de la boca tuya. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado, perdónanos porque hemos renegado, perdónanos, Señor, porque hemos confrontado a aquellos líderes, Señor, que tú has puesto para que nos den el alimento de cada día, que es tu palabra. Perdónanos, Señor, porque hemos dudado de tu poder, hemos dudado de tu palabra, pero te damos gracias porque aún sigues teniendo misericordia de nosotros y nos has perdonado por medio de ti, Hijo amado Jesucristo. Porque tu palabra dice, Señor, que has perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y hoy te pido, Señor, que estas alabanzas que tú has puesto en nuestro corazón sean para la honra y gloria tuya. Pidiéndolo todo y dándote gracias en el único vivo y verdadero Dios que es tu Hijo amado Jesucristo. Y toda la iglesia dice, amén.